Gloria al Rey. ¿Qué tal si le damos un fuerte aplauso al Señor? Qué bueno es el Señor. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Entonces, ¿de qué te preocupas? Si Dios es fiel, ¿de qué nos preocupamos? ¿Por qué nos inquietamos? Y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar cuál es tu preocupación. ¿Cuál es mi preocupación? Todos tenemos preocupaciones. ¿Ven? Entonces, preparémonos para recibir esta palabra. Padre bueno, Señor, te alabamos. Bendecimos tu nombre, Rey de los cielos. Señor, reconocemos nuestra dependencia de ti, de la dirección, de la guianza, Señor, de tu Santo Espíritu. Permite pues, oh Dios, que podamos fluir en tu Espíritu, Señor, conforme a tu palabra, Rey. Y permite que cada uno de mis hermanos, Señor, con un corazón dispuesto, como buena tierra preparada, Señor, oh Dios, para recibir la palabra, y que esta palabra, Señor, oh Dios, que va a caer en buena tierra, Señor, germine, Señor mío, que crezca y que dé frutos, Señor. Gracias, Señor, porque reconocemos que sin ti nada somos y alejado de ti nada podemos hacer. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios me los bendiga, amados hermanos. Gracias por su presencia en esta casa. Gracias porque de verdad estos días están como convulsionados. Y por esto el mensaje, un mensaje que traiga paz, traiga tranquilidad, traiga consuelo, traiga esperanza para todos nosotros. Amén. Bien, la palabra dice en el capítulo 6, capítulo 6 del libro de Mateo, ahora sí, hablando del afán y la ansiedad. Nos dice la palabra, verso 25 hasta el 34, dice, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y si usted se puede poner de pie en reverencia a la palabra, vamos a hacerlo. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día
su propio mal. Que el Señor nuestro añada bendición a esta palabra. Gracias, Rey. Pueden sentarse, amado. Bien, meditando en esta porción bíblica, reflexionamos de la siguiente manera. ¿Qué es lo que nos inquieta? ¿Qué es lo que causa intranquilidad en nuestras vidas? ¿Cuál es el desasosiego? ¿Qué es lo que nos absorbe? ¿Sabe? No nos damos cuenta y estamos perdiendo mucho tiempo. El tiempo es ahora. Todo está prácticamente cumplido. Cosas que no veíamos antes, la vemos ahora. Situaciones. Ayer estaba pensando yo solamente en esa palabrita, rumores de guerra. ¿Usted sabe cuáles son esos rumores? China quiere luchar con Estados Unidos, pero no luchan. Esos son los rumores. Dicen, pero no se está haciendo nada. Pero dice guerras y rumores de guerra. Y tenemos guerra. Hay guerras que están plantadas, pero también hay rumores de guerra. Entonces vemos el cumplimiento de la palabra tal y cual el Señor la dijo. Y esto nos lleva a reflexionar en el hecho de que estamos tal vez de una manera inconsciente viviendo tiempos de los últimos tiempos. Estamos iniciando ese proceso. Yo creo que debemos tener cuidado, porque si nosotros estamos creyendo en que Dios va a venir, el Señor Jesucristo va a venir por nosotros y va a arrebatarnos al cielo, tal como lo dice la palabra, entonces tenemos que estar preparados. El asunto es, ¿estamos preparados? ¿Vamos a escuchar la trompeta cuando suene? Tenemos que estar seguros de ello, tenemos que estar listos. Y vamos a ver algunas cosas en esto. ¿Qué es lo que te inquieta? ¿Qué es lo que causa intranquilidad en tu vida? ¿Cuál es el desosiego? ¿Qué es lo que te absorbe? En esta porción bíblica encontramos la palabra no os afanéis 3 veces. Vaya al versículo 25, dice, por tanto os digo, no os afanéis. Luego, váyase al 31, donde dice, no os afanéis. Y luego vaya al 34, dice, así que no os afanéis. Hay una orden de no afanarnos, pero nosotros estamos haciendo eso. Si cuando hay situaciones que nos están afligiendo, lo primero es que pensamos en el problema. Meditamos más en los problemas que en la palabra de Dios. Y en lo que usted medita, eso es lo que usted va a tener. Medite en la palabra de Dios. Piense en esa palabra, en las promesas del Dios de bendición que nos ha dado. Revise, lea, escudriñe, busque. Y usted se dará cuenta de que usted le va a dar paz y tranquilidad a su alma, porque esa es la virtud de la palabra de Dios. Traer tranquilidad y seguridad de que tenemos un Dios que nos guarda, que nos protege, que nos cuida, que está con nosotros, que no nos ha dejado, no nos ha desamparado, que Él permanece fiel, porque fiel es su nombre. Amén. Bien, el afán se define como deseo, como anhelo, como ansia, como gana, como sed, como hambre, como ahínco, como diligencia, como solicitud, cuando uno es solícito en hacer algo, así. Entonces, si meditamos en esta palabra, por favor, aquí más clarito no está.
esta palabra aquí está directa para nosotros. Si esa es la definición de afán, entonces afanémonos por la palabra de Dios. En la palabra de Dios, si la deseamos, vamos a ver resultados. Si la anhelamos, vamos a ver resultados. Si la ansiamos, vamos a ver respuesta. Allí ganamos, allí hay ganancia. Si ahí dice que ahí es el agua que calma nuestra sed, que sacia nuestra sed. ¿Ah? Es la que nos satisface el hambre. Si nos metemos de verdad, con ahínco, diligencia y solicitud, encontramos lo que nosotros necesitamos. Ahora, encontramos una respuesta a esto. El afán está en el verso 33, la respuesta para el afán. ¿Qué dice el verso 33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa es la respuesta. Pero esto todo tiene un orden. Y hay un juego en cuanto a los tiempos del verbo que establece esto. Y eso vamos a verlo. Se habla de que, y se dice que muchos de los mayores impedimentos a la salud humana es la inquietud que se genera a causa de la salud. Y esto puede llegar a un grado de tener que recurrir a unos psicólogos para ser tratado por la turbación que se produce en las personas a causa de estas inquietudes. ¿Qué quiere decir esto? Que el enemigo tiene la facultad de turbarnos. ¿Y cómo nos turba? Con el afán, con la ansiedad. Y quedamos nosotros donde un psicólogo pagando, y con el permiso de los psicólogos aquí, mi nieta que es psicóloga, y buscando formas de cómo salir del problema, de la situación, cuando la respuesta no la tiene la palabra de Dios. Ahora, las personas se inquietan por sus necesidades materiales, se inquietan por su condición en cuanto a la salud, y eso es normal. Se inquietan por toda situación que se da en el núcleo de la familia. Usted no le puede impedir a esto, la persona se inquieta. Bueno, eso es ponerse alerta. El problema es no afanarse por esa situación. Se inquietan por la condición social y su condición económica. Si están en una condición social de opulencia y su estado económico baja, de una vez lo que piensan, ay, y ahora, ¿cómo voy a hacer con el carro que tengo que seguir pagando? ¿Cómo voy a hacer con esto, con lo otro? Y empezamos a martirizarnos. Hermano, si no lo puedes pagar, ¿qué tienes que hacer? A quitar tu carro. Dios te dará otro carro, si tú le crees y confías en Él. Pero muchas veces nos aferramos a cosas, y esas cosas es la que nos atrapan. Mi amado hermano, nada de eso nos vamos a llevar para el cielo. Absolutamente nada de eso. Por lo que estamos aferrados, por lo que el vestido, la casa, los carros, la televisión de ¿cuántas pulgadas de esas que son extra large? Que ocupan una pared total ahí. Igual si lo que se ve en una de esas grandotas también se ve en una chiquita. Igual si tú agarras y te compras el carro de la mejor marca, lo más caro que hay, y andas en tu Kia por ahí y te lleva al mismo lugar. Pero queremos aparentar, queremos tener estatus y nos olvidamos realmente de las situaciones que esto va generando. No quiero perder mi estatus. Pues te digo una cosa, cuando Cristo venga, va a recoger a su pueblo. Y el estatus allá es igual para todos. Ese es el estatus allá. Igualdad, es unidad, todo.
Entonces, por favor, hermano, mi interés en esto es que usted pueda recibir esta palabra en su corazón, en su espíritu, y que usted pueda poner por obra esta palabra, vivir esta palabra. Muchos se inquietan también por la infidelidad de su pareja, y tal vez no está pasando nada, pero están, que el fulano que pues me anda con otro, no, hermano. Mire, el mejor recurso es orar. Cuando usted empieza a orar y a buscar en el Señor y a poner a esa persona delante de Dios, usted va a ver lo que Dios va a hacer. Y usted descansa en el Señor y no tiene ningún problema. ¿Y sabe qué? Si es el esposo que está por allá, usted dedíquese a usted. Dedíquese a las cosas del Señor y a usted. Y usted va a ver. Por ahí viene mansito después. Esas son situaciones que ocurren en la vida. Y nosotros como varones tenemos que entender ante una situación de esa, de que la mujer que tienes te conoció cuando no eras nadie, cuando no tenías nada, cuando pilabas por el afrecho, como se dice en argot interiorano. Y resulta que ahora, porque te graduaste en una universidad que vaya de nombre y que puedes tener un título y un trabajo, ahora te sientes que eres el que todo lo puede. No, papito, el que todo lo puede está allá arriba. Nosotros aquí, todos, somos administradores. Administramos primero nuestras vidas, segundo la familia, tercero la posición que se nos da. Usted ve la gente en el gobierno que tienen un puesto. Vaya, por poquito hay que agarrar y tirarle alfombra para que puedan pisar por ahí y lleguen. Pero todos son servidores. Hasta el presidente es un servidor de la nación, de todos nosotros. Está puesto ahí para que él organice, administre todo y que lo haga bien. Pero a veces no entienden eso. Y ese es el gran problema que tenemos. Y no solamente aquí en esta nación, sino en el mundo entero, hermano. Entonces tenemos que ver esto bien detenidamente. ¿Ah? También hay quienes se inquietan por su condición. ¿Cómo están hoy día? ¿Cuál es la posición? Hermano, ninguno de los que estamos aquí sabemos cómo vamos a estar mañana. Primero, si amanecemos. Segundo, si mañana te dan una noticia que dice, bueno, ya usted no trabaja más. O te dicen, lo hemos puesto en una posición donde usted va a ganar el doble. ¿Cuánto quieren eso? Aleluya. Así es. Pero nosotros podemos orar. Usted no va a ponerse a orar para que lo voten. Usted va a orar para que le den una mejor posición, mayor salario, que se abran puertas si tiene negocio, etcétera, etcétera. Pero tenemos que hacerlo. Se da cuenta que lo que les he estado hablando tiene un componente de dos partes, ¿verdad? La suya y la de Dios. Ese es el todo del asunto. Si usted entendió eso, usted va para el cielo. ¿Por qué? Porque entendió que usted tiene un grado de participación. ¿Usted cree que cuando pusieron a cargar ¿cómo es? Al Cireneo la cruz, fue porque Jesús no podía? Todo eso formaba parte del plan de Dios. Esa es la participación del hombre en la carrera por la vida. Nosotros tenemos una parte. ¿O porque el Señor le dijo a Adán que de todos los árboles del huerto puedes comer?
excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. El que estaba en el centro del huerto, le dijo, de ese no comerás. Probando obediencia. Por eso es que Dios nos deja una participación. ¿Usted cree que le fuera difícil a Dios mantenernos a todos? Esa era la idea. Puso al hombre y a la mujer en el huerto del Edén y ellos nada más que tenían que ir, recoger, cosechar lo que no habían sembrado. Pero después, ¿qué es lo que se da? Que tenemos que sembrar, tenemos que cuidar el huerto y tenemos que cosechar. Y eso se llama trabajo. Todos tenemos que trabajar. De alguna manera u otra, todos trabajamos. Ahora, ¿qué es lo que más le inquieta? Es una pregunta para usted. ¿Qué es lo que más le inquieta? Y se la voy a dejar ahí. Su respuesta, escuche esto, a esta observación podría definirle cuál es su relación con Dios. Lo primero es los afanes de la vida, 25. Este lleva la mayor cantidad de versículos. Del 25 al 31 nos habla de esto. Dice, por tanto os digo, no os afanéis, no, es una orden, no os afanéis por nuestra vida. El Señor está cuidando nuestra salud emocional y también la espiritual. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y uno se pregunta, wow, pero esto pareciera como que no es lo que estamos buscando. Y luego le cambia la conversación. Verso 26 dice, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en granero y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis mucho más que ellas? Esa es la pregunta que debemos hacernos nosotros. ¿Valgo yo más que un pajarillo o no valgo yo más que un pajarillo? Usted sabe que cuando Dios hizo todo, al único con quien tuvo contacto fue con el hombre. Al único que tuvo en sus manos fue al hombre. A los demás habló. Háganse las bestias del campo, háganse las aves de los cielos. Todo dijo, háganse. Pero al hombre le dice, cambió, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Se da cuenta? Luego dice que tomó polvo de la tierra y formó al hombre. ¿Con qué lo formó? Con sus manos. Y después hizo algo más íntimo. Dice, sopló en su nariz aliento de vida. Tú tienes algo que vale, que pertenece a Dios, que es de Dios y es su espíritu en ti. Y ese espíritu, mi amado hermano, que tienes, que tenemos cada uno de nosotros, ese espíritu tiene comunión con el espíritu de Dios. Andan así, ven. Se hablan. Porque el espíritu del hombre conoce lo del hombre. Y el espíritu de Dios conoce todo lo de Dios. ¿Y por qué sabemos cosas? Porque el espíritu de Dios lo revela a nuestro espíritu. Entonces, entendamos y tengamos cuidado cómo estamos administrando nuestra relación con Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Mire, cuando hay incapacidad de poder solucionar nuestras necesidades materiales, quiero decirle que Dios tiene la capacidad y la voluntad de solucionarlas. Esto
debe erradicar la preocupación, el afán, la ansiedad. Y esto es funcionable para todo, hermano, para todos. Ahora, el consejo del Señor es no preocuparnos por la comida, la bebida, el dinero y la ropa, porque posee algo más importante, vida. ¿Quién genera el dinero? Tú. La ropa, ¿la haces tú o no la haces tú? Tú la puedes hacer. ¿Estamos claritos? La bebida es algo que Él nos da, el agua. No estemos pensando que es otro tipo de bebida, es el agua. La comida, si sembramos, la tenemos. Pero ¿qué vamos a hacer? Solamente en estos días hubieron unos cerraron unas cuestiones allá por Boquete, por allá por Volcán, Bambito, esos lados, y no pasaban los camiones y cuando uno se queda mirando la televisión que muestra le enfocan los anaqueles del mercado y uno ve eso vacío, es Dios mío, no hay comida. ¿Recuerdas cuando hubo la cuestión de la pandemia que inició? Se veían esos supermercados, pero la pregunta es, ¿dejaste de comer? ¿Quién dejó de comer? ¿Dejaste de beber agua? ¿De ropa? ¿A dónde nos lleva esto? Trasladémonos al desierto, cuando el pueblo salió de Egipto. ¿Cuántos años estuvo el pueblo dando vuelta en el desierto? 40 años. ¿Cuántos aquí tienen más de 40 años? Son los que me pueden hablar de eso. Bueno, los que tenemos más de 40 años sabemos bien que 40 años son 40 años. Y 40 años pesan. Entonces, ¿usted sabe lo que es andar caminando 40 años por el desierto? Pero dice que su ropa nunca se les averió, se les dañó. El calzado tampoco. Comieron todos los días. Bebieron agua, el río lo seguía. La peña, de ahí salía el agua. Y usted sabe que no eran 3 o 4, ni 100 ni 200. Era una cantidad de gente muy, pero muy grande. Y todo se dio. ¿Quién lo hizo? Dios. La misericordia y la gracia de Dios. Entonces, cuando leemos la palabra, ¿estamos creyendo lo que estamos leyendo? ¿O simplemente estamos leyendo por leer? Tenemos que tener cuidado con eso. Porque podemos estar leyendo por leer. Y eso quiere decir que no le estamos prestando la atención debida al asunto. Y cuando tengamos entonces una situación, ¿cómo vamos a decirle, Señor, así como tú sostuviste a tu pueblo de Israel en el desierto por 40 años, Señor, Padre, derrama de tu gracia, de esa misma gracia, Señor, que tuviste con ellos en mi vida? Mira mi condición, yo necesito, Señor, que tú hagas algo. Y Dios va a responder, hermano. Porque hay palabra en tu corazón, porque hay palabras en tu vida, y porque tú le estás diciendo a Él lo que tú hiciste, lo que tú prometiste, yo lo estoy reclamando, yo lo estoy pidiendo. Por eso el Señor dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. ¿A dónde vas a buscar? En la palabra. Vas a hallar para después pedir y luego que Él te dé. Entonces, amados hermanos, las preocupaciones, lo que vienen es
a traerte dolor de cabeza cuando tú empiezas a pensar más en las preocupaciones. Se te calienta la cabeza y ya no puedes leer. ¿Usted cree que eso es de Dios? Eso es del mismo diablo. Empiece a leer la palabra nuevamente. Señor, dame una palabra que me levante. Yo necesito una palabra que me impulse. Yo necesito que tú hables a mi corazón. Háblame entendimiento. Háblame, Señor. Y usted va a ver respuesta. Ahora, miren esto que él está diciendo, cómo él cambia. Nos hace cambiar la mirada. Mire lo que dice, mirad, mire lo que está hablando al principio, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido, y entonces ahí hay un cambio, dice, mirad, cambia tu mirada, estás viendo el problema, ahora yo quiero que tú veas otra cosa. Mirad las aves del cielo. ¿Por qué dice las aves del cielo? Porque cuando tú levantas tu mirada al cielo, tú ves la magnificencia del Dios Altísimo. Levantaré mis ojos a los montes. ¿Usted cree que el salmista estaba viendo los montes? Estaba viendo más allá de los montes. Estaba viendo el trono de la gracia de Dios. Mirad las aves del cielo que no siembran. ¿Usted ha visto alguna ave sembrando? Dice que me voy a llevar esta semillita para sembrarla para después cosechar. Eso no es de ave, hermano. Ave, grano que le cae en su presencia, grano que desaparece. Pero es interesante, hermanos, cómo viven las aves si nadie las alimenta. Ah, no, eso es lo que creemos, Dios las alimenta. Pero también Dios nos usa a nosotros. Usted no ve en esas películas cómo la gente llevan cuestioncitas y le tiran a las aves. ¿Ah? Usted sabe, cuando yo recién me mudé para acá, nos íbamos por acá por la vía Tumba Muerto, y aquí en el puente este que está en, ¿cómo se llama ese lugar por ahí? Creo que Alto de la montaña, algo así. Donde está Metales, al frente, ese puente que está allí, ese puente, yo pasaba todos los días. Y cuando íbamos unos suaves, uno veía el pocotón de aves comiendo. Yo no sé los que transitan por ahí ahora mucho si lo ven, pero en la mañana alguien, yo no sé, llevaba como el concolón que quedaba eso, y en vez de botarlos se los tiraba. Y ahí estaban todas esas aves comiendo. Y yo decía, mira cómo se cumple la palabra. La Biblia dice que Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces no crea que lo que hacemos nosotros lo hacemos porque somos buenos, no, no. Lo hacemos porque Dios lo puso en nosotros. Y lo hacemos porque es una orden de Dios que lo hagamos. Entonces, resulta que yo veía eso y yo decía, wow, mira cómo se cumple la palabra. Ellas saben que aquí hay alimento todas las mañanas y vienen a comer tranquilitas. ¿Ah? Esto es una enseñanza de Dios para nosotros. ¿Cómo lo hace Dios? De alguna manera lo hace, pero esas aves comen. Yo no creo que ninguna de esas aves se vayan a acostar o vayan a estar allá en el árbol. Yo no comí nada, no me dieron nada. No, no es posible. Porque Dios es bueno. Ahora, ellas no siembran, no cosechan, no guardan comida. No es como la hormiga sí guarda, almacena. Las aves no. El Padre Celestial las alimenta. Y ahí le añade, como después que te he dicho esto, quiero que entiendas esto. No vales tú más que un ave para mí. Es esto lo que tenemos que entender y comprender. ¿Cuánto crees tú que vales para Dios? ¿Cuánto crees tú que vales para Dios? ¿Tú sabes lo que tú vales para Dios?
la sangre derramada por Jesucristo en la cruz del Calvario, por cada uno de nosotros. Eso es lo que va. Y es una sangre preciosa, no por precio, sino por el valor espiritual en nosotros. Una sangre derramada por amor, de tal manera amó Dios al mundo. No dice a Juan, a Pedro, a José, no. Al mundo, y el mundo es todos nosotros, los que estaban en ese tiempo y los que no estábamos. Por todos nosotros derramó el Señor Jesucristo su sangre para que fuésemos salvos. Y hoy pudiéramos estar disfrutando de esa salvación. Y más la vamos a disfrutar el día que estemos en su presencia. Entonces, ¿por qué preocuparnos por algo que no está a nuestro alcance de resolver? Es inútil soportar una doble inquietud en el afanarse, como lo es añadir a nuestra estatura algo. Ahí dice la palabra un codo. O sea, estamos hablando ya de que, vaya, si soy chaparrito, quiero crecer y voy a vivir todos los días. Es que yo quiero crecer y ando por ahí, quiero crecer. No, eso no es eso. Y el que es grandotote, ay, yo quiero que me achique, es que nadie está conforme. El flaco, Señor, yo quiero engordar. Y el gordo, Señor, yo quiero rebajar. Bueno, que uno coma más y el otro coma menos. Ahí está la solución. Eso es. Y el que es más grande, bueno, que se serruche. Y que se lo pase al otro para que se lo ponga y hagan un intercambio ahí. Si esto se pudiera hacer así, hermano, todo tuviera solución. Pero por algo Dios nos hizo a cada uno como somos. Por algo, mire que hasta el más feo tiene quien le agrada. Siempre va a haber alguien a quien tú le agrades, tal y como eres. Y si no, pues Dios te quiere, te hizo así, te quiere así. ¿Qué es lo más importante? Dios. Bien. Solamente Dios tiene el control de todo. La respuesta de todo la tiene nuestro Dios. Él es quien viste las flores del campo. Y si Dios cuida tan admirablemente esas flores, va a cuidar mucho mejor de nosotros. Y dice algo ahí, hombres de poca fe. Cuando se refiere a hombre aquí, es generalizando, hombres, generaliza. Ahí se incluye a todos. Hombres de poca fe. Y el Señor añade diciendo que no andemos preocupados ni por la comida ni por el vestido, porque son los incrédulos, los paganos, los que siempre se andan preocupando por estas cosas, pero ellos no conocen a Dios. Ellos tienen razón de preocuparse, pero usted conoce a Dios. Usted sabe lo que la palabra de Dios dice. ¿Ah? Y si usted sabe lo que la palabra de Dios dice, entonces aferrémonos a la palabra, creamos en la palabra, vivamos la palabra y vamos a ver lo que la palabra de Dios empieza a hacer en nuestras vidas. Recordemos entonces siempre que tu Padre Celestial sabe lo que tú y yo necesitamos. Dios lo sabe. No creas que Dios se le pasa por alto cuál es tu necesidad, cuál es tu situación.
Pero a veces las cosas se dan precisamente porque Dios necesita que tú aprendas, que tú entiendas, que tú busques en su palabra, que te sumerjas en la corriente del Espíritu y encuentres los tesoros bien escondidos que están en la palabra. Veamos el verso 34, voy a saltar ahí y ahora le doy el 33, no crean que se me ha olvidado. Los afanes del mañana. El planear para la mañana es tiempo, para el mañana es tiempo bien invertido, es necesario planear. Pero el afanarse por el mañana es tiempo perdido. Si usted se afana por lo que va a hacer mañana, usted está retrocediendo todo, porque no va a ser ni su plan ni lo que usted cree. El día de mañana dice que no está sujeto para nadie. Esa es la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que confiar en la palabra del Señor. Algunas veces resulta difícil de notar la diferencia. En muchas maneras, este afán es igual que el afán de la vida, o sea, del que les hablé antes. Planear es pensar con antelación en metas, pasos y fechas, confiando en la dirección de Dios. Cuando se hace bien, el afán disminuye, mientras que el que se afana en el cambio se ve asaltado por el temor. Muchas veces esto es lo que está ocurriendo, que nos vamos a los extremos, y los extremos siempre son peligrosos. Hermanos, nos afanamos tanto por algo que entramos en un estrés y viene el temor, y de repente la persona está saturado de situaciones, ya no es una cosa, es otra, y empieza a entrar en un estado emocional ya difícil, que tiene que ser tratado, debe ser tratado. Lo ideal es que lo trate con la palabra de Dios, porque conoce la palabra, y que empiece a confiar en la palabra de Dios. Amén. Porque ¿qué es lo que busca el enemigo ahí? Que usted no tenga el vínculo que se requiere con el Señor, que usted pierda esa relación. Al usted perder esa relación con Dios, usted es el que va a perder. Porque Dios no va a perder, el que pierde, los que perdemos somos nosotros. Perdemos nuestra intimidad, nuestra comunión. Perdemos porque no vamos a ver promesas cumplirse en nosotros. Vamos a retrasar inclusive la obra de Dios en nuestras vidas. Entonces no permitamos que su afán por el mañana afecte su relación con Dios hoy. Y quiero hablarle un poquito de esto. La viuda de Sarepta supo poner su fe en Dios de una manera inconsciente, pero lo hizo. ¿Sabe cuál era la razón? Porque para ella no había mañana. Usted se recuerda que ella dijo, lo que tenemos aquí es para comerlo y echarnos a morir, ella y el hijo. ¿Qué quiere decir eso? Que su mañana para ella no estaba en sus proyectos. Pero ¿qué ocurrió cuando ella dijo, bueno, voy a hacerle al profeta lo que me pide? Y le da al profeta lo que el profeta le pidió. Y Dios cambió su entorno. Muchas veces nuestras situaciones, mis hermanos, tienen que ver con un cambio del entorno que nos rodea. Porque estamos viendo solamente la necesidad. No estamos viendo lo que Dios está haciendo. No estamos viendo lo que Dios trae, sino estamos viendo lo que se nos está yendo, lo que se nos está acabando. No mires eso. Mira siempre la abundancia de Dios para tu vida. No vivas encasillado en el temor de que voy a perderlo todo. Ya no tengo nada.
¿Y sabe qué viene ahí? Soy un fracasado, soy un perdedor. Y usted mismo se empieza a atar con los dichos de su boca. Y luego no puede salir porque no sabe cómo romper todas esas maldiciones. Porque no, ni las recuerda. Porque en el momento de ansiedad, usted vociferó, usted habló, usted dijo tantas cosas que fueron de un efecto muy, pero muy particular en su vida. Esta mujer, sin darse cuenta, su palabra que dijo, bueno, ya estaba en negativo, porque dijo, vamos a echarnos ahí a morir. O sea, voy a morir con la barriga llena. Pero ese es cuento, mientras que la barriga está llena no te mueres. Porque no era enfermedad, era hambre y sed. Entonces ellos iban a comer y a tomarse lo que había para allá. Iban a tener que esperar varios días ahí. Ahí sí iba a venir el problema. Y en esos días que ella estaba sujeta a esperar para morir, en esos días Dios la levantó y Dios hizo de ella entonces una mujer de fe. Y era una mujer que no conocía realmente, pero conocía al profeta y respetaba al profeta. Y eso, por darle de su bocado, Dios le recompensó. Ahora, si usted quiere leer eso y meditar en eso, váyase a Primera de Reyes, capítulo 17, versos del 8 al 16. Si no puedes conseguir la solución de los afanes de hoy, ¿de qué te servirá afanarte por el mañana? Usted sabe, muchas veces nos alimentamos con esto. Bueno, mañana es otro día. Y es cierto, mañana es otro día. Tú no sabes mañana qué va a pasar. Hoy puedes terminar con un día que ha sido muy duro, pero mañana Dios puede abrir la ventana de los cielos y derramar bendiciones hasta que sobren y abunden sobre tu vida. Usted se recuerda el caso de Asiria tenía sitiado al pueblo de Judá y quería destruir al pueblo y le había mandado emisarios y los tenían ahí acorralados, encerrados, comiendo cabeza de asno y estiércol de paloma. Y aún el precio del estiércol y de la cabeza de asno iba a subir. Y afuera habían unos leprosos que no podían ni entrar en la ciudad ni podían bajar para allá porque estaban los asirios. ¿Qué pasó? Estos hombres tomaron una decisión y dijeron, bueno, si total aquí vamos a morir, vamos allá, pues, a ver si nos dan algo. Y vivimos un poco más de tiempo. Y cuando llegan allá no hay nadie en el campamento. Unas horas antes estaban lamentándose donde estaban, pero tomaron una decisión y accionaron en eso. Muchas veces los problemas nosotros no se resuelven porque nos las pasamos en toma de decisión, pero no accionamos en ninguna de ellas. Levántate y acciona. Eso es lo que nos lleva a obtener la victoria, hermano. Estos hombres fueron y se encontraron con un campamento donde había abundancia de comida, de ropa y de todo lo que pudieran, porque habían prenda y todo, tesoro. Y fueron ellos y recogieron hasta que uno dice, oye, pero nosotros tenemos que compartir estas buenas nuevas. Y van y le avisan. Allá, a donde estaban sitiados su gente. Y no le creyeron. Y mandaron a revisar. Pero vayan y acérquense con cuidado a ver qué pasa. Cuando fueron se dieron cuenta de que es cierto, era cierto. La incredulidad te mantiene también en un estado de preocupación. ¿Por qué? Porque no estás creyendo lo que Dios ha dicho. Si Dios ha dicho que Él te sostendrá,
Si Dios ha dicho que Él no te dejará y no te desamparará, ¿lo crees o no lo crees? Si lo creemos, mi amado hermano, entonces tenemos que confiar en Él. Aunque tú no veas nada, sigue creyendo. Eso es lo que dice la palabra en cuanto a la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, aunque yo no vea, yo voy a seguir creyendo, voy a seguir confiando, voy a confesar la palabra, porque dice la palabra, muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que hablamos. Habla con tu boca palabras de fe. Motívate, lee. Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Esto nos va a levantar, esto nos va a quitar el desánimo, esto va a combatir los problemas, esto va a cambiar tu actitud, tu mente va a ser transformada, vas a poder caminar en libertad, vas a poder llegar a hacer lo que Dios quiere que haga, vas a poder cumplir con el propósito de Dios. La palabra dice así que no os afanéis por el día del mañana, porque el día del mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Pero lo importante es que Dios está con nosotros. Él va a estar con nosotros hoy, sigue con nosotros mañana y pasado mañana y siempre va a estar con nosotros porque sus promesas en Él son sí y son amén. Por último, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. El afán del reino de Dios. Esto es darle a nuestro Dios el primer lugar. Si por algo debemos afanar, no es por el reino del Señor. Miren, esto es darle a nuestro Dios el primer lugar en nuestras vidas. Así Dios te proporcionará para tus necesidades la respuesta justa y necesaria. Buscar el reino de Dios y su justicia significa en primer lugar, ojo, buscar la ayuda de Dios. Esto es depender de Él. Saturar nuestros pensamientos con sus deseos. Es tomar su carácter como modelo y servirle y obedecerle en todo. Buscad el reino de Dios. Ahora, ¿cómo empieza este versículo? Empieza con más. Más implica una elección de su parte. Es no divagar en pensamiento de cómo puedo hacer esto o lo otro. No es servir a dos señores. Es tomar decisión y elegir al Señor Dios Todopoderoso. Más. Busca más de Él. Más buscad, es lo segundo, buscad, que es igual a seguir buscando. Denota acción, movimiento. Es hacer algo para hallar a alguien o algo. Es una búsqueda continua. Lo que se trata aquí es de seguir buscando el reino de Dios. No es que, bueno, ya lo busqué, ya lo encontré y ya estoy bien. Sigue buscando, porque aquí en la palabra de Dios hay tesoros escondidos, hermano. Tesoros de gran valor escondido. Y la palabra vale más que el oro y que la plata, hermano. Y el salmista dice que es más deleitosa que la miel. Ahora, la respuesta a buscar primero a Dios, lo que viene es primero, significa una prioridad. Primero define prioridad. Y yo creo que aquí es donde está el gran problemita y el dilema de todos. Que, vaya, nos sentimos tan bien, cómodos,
que olvidamos darle la prioridad a Dios en todo. Entonces, si hablamos de primero, que significa una prioridad, lo que se trata de decir es qué es más importante en mi vida. Comer, vestirme, conocer a Dios. ¿A qué estoy dedicando más tiempo? La respuesta a esta pregunta podrán indicarnos qué es lo más importante en nuestras vidas. Aquí es donde empezamos a despertar. Entonces, buscar primeramente el reino de Dios. Llegamos al reino. Esto quiere decir que sea el Señor Rey de tu vida, que creas en su soberanía, que Él tiene el control, que Él es el soberano de tu vida. Y luego llegamos donde todos queremos llegar. Y todas estas cosas serán añadidas. Ahí sí, todos los amenes reaccionaron. Sí, pero quiero decirle algo, que esto viene después de lo primero, de buscar el reino de Dios y su justicia. Para que todo sea añadido, tienes que buscar el reino de Dios y su justicia. Amén, claro que sí. En cuanto al reino es buscar, el verbo es un verbo activo, mientras que todas estas cosas os serán añadidas es un verbo pasivo. O sea, para que haya el uno, tiene que estar el otro. Y a veces nos quedamos en eso, que no vemos la ordenanza, el mandato, sino que queremos la bendición. Pero están casados. Para verlo todo hay que buscar el reino de Dios. ¿Cómo voy a ver que todo me va a ser añadido si no estoy buscando el reino de Dios? Tengo que buscar el reino de Dios primeramente. Y tengo que hacerlo con justicia. Ahora, lo primero te compromete a ti, porque es tu responsabilidad de buscar, mientras que lo segundo le compete a Dios, que es el dar. ¿Se da cuenta? Si tú buscas, Él te va a dar. Ahora, esto es lo contrario a lo que muchas vidas cristianas están haciendo. Y es la principal razón por la que muchas personas no crecen espiritualmente y no entienden el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque se han concretado solamente en el que quieren recibir. Es puro gimme, nada de este aquí. Concluyo. ¿Qué viene primero en nuestras vidas? ¿Qué es lo prioritario en nuestras vidas? No se trata de lo que hacemos, sino de lo que somos. No es el hacer, es el ser. Dios no se interesa por el hacer, Dios se interesa por el ser. Dios quiere que tú le conozcas y que le conozcas bien. En la medida que más le conoces a Él, en esa misma medida tú vas a ver sus respuestas para ti cuáles son. No solo por el hecho, esto es un ejemplo, no es solo por el hecho de uno ser pastor o ser un evangelista, un misionero o un maestro de la palabra. Esto garantiza que nuestra prioridad es estar en el lugar correcto. No. Porque todos nosotros podemos equivocarnos y ser culpables de profesionalismo, olvidando de buscar el reino de Dios por nosotros mismos. Eso sí es una verdad. A veces pudiera ser por agotamiento, por olvidarse, pero también por sinvergüenzura. Uno se aleja del Señor y quiere predicar o quiere hablar de Dios
por lo que ya maneja, porque te has convertido en un profesional en eso. O quieres apelar a emociones de las personas para llevarlo a un conocimiento de la palabra cuando eso no es resultado. Aquí el que toca los corazones se llama el Espíritu Santo. Y sin el Espíritu Santo, hermano, no podemos. Estamos en una necesidad en estos tiempos de entregarle al Espíritu Santo el dominio de todo, porque ciertamente hemos visto que han habido tantas situaciones. Y es por eso que nosotros estamos solicitando como iglesia que este domingo, a partir de este domingo, los 3 domingos estos, 7, 14 y 21, vamos a venir como congregación en ayuno. Vamos a ayunar. No importa si usted se queda en su casa, ayune también, por favor, ayúdenos con esto. Queremos esto. Queremos ver, porque el último domingo, 28, es domingo Pentecostés. Queremos celebrar un culto, un servicio donde el Espíritu Santo llene este lugar con su presencia, se derrame de una manera poderosa, porque lo necesitamos. Necesitamos esa relación, esa intimidad, esa comunión con el Espíritu, porque es el Espíritu el que nos va a recordar lo que tenemos que hacer. Es el que nos va a guiar, nos va a enseñar el camino. Entonces, hermano, necesitamos de todo su apoyo, porque usted forma parte de este ministerio, de esta iglesia. Lo importante para nosotros hoy es hacer un alto y retomar lo olvidado, lo que hemos olvidado hacer. ¿Cómo están tus prioridades? Hoy, en este momento, el Señor Jesucristo quiere ser tu prioridad. Búscalo mientras pueda ser hallado. Llámalo en tanto está cercano. Deja que los quehaceres y afanes y vuélvete al Señor nuestro Salvador. Hoy es un día para hacer los ajustes y cambio en tu vida. Hoy es un día para decirle, Señor, aquí estoy. Yo quiero que tú seas mi prioridad. Voy a pedirle que se ponga de pie. Y allí, donde usted está, haga una oración. Una oración que pueda declararle a Dios que usted anhela, desea que Él sea su prioridad. Hoy es día para hacer esos ajustes. No permitas que nada ni nadie haga lo contrario o que te entorpezca tu caminar con el Señor. Declara hoy que es Jesucristo tu prioridad. Díselo en tu palabra, una oración. Créele a Dios, rompe paradigma y deja que sea el Espíritu de Dios el que te llene en esta noche.